Hola a todos. Se acaba de realizar la selectividad de junio del 2024 y me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la prueba de matemáticas. Lo primero que hay que decir de la prueba de matemáticas es que esta prueba de matemáticas está dentro de un contexto de reforma del sistema educativo, de reforma de las matemáticas del bachillerato, que técnicamente tendría que haberse realizado ya, pero que siempre está en proceso de llegada, que nunca va a llegar, y que es un nuevo sistema educativo que, desde mi punto de vista, jamás se va a poner en práctica, jamás se va a materializar, porque es absolutamente irrealizable, es una pura quimera teórica, pedagógica, que quedará bien en los salones de té de los expertos en didáctica, pero que no se puede materializar en la realidad. Este nuevo bachillerato o esta nueva enseñanza de las matemáticas, uno de los primeros objetivos que tiene es evitar la enorme diversificación que hay actualmente alrededor de España en los diferentes exámenes de matemáticas que se realizan, porque recordemos que en España se realizan 17 exámenes de matemáticas diferentes. Cada comunidad autónoma realiza su examen de matemáticas diferente y con sus propios criterios. Y esto ha hecho que con el tiempo se generen unas dinámicas en las cuales ciertas comunidades autónomas tienen el San Benito de ofrecer exámenes mucho más fáciles que las comunidades autónomas vecinas. Recordemos que en España todo el sistema preuniversitario y la selectividad está totalmente distribuido territorialmente, cada comunidad autónoma tiene su propia selectividad, pero luego para la entrada en la universidad hay lo que se llama un distrito universitario único, es decir, con esa misma nota tomada en uno de los puntos se puede entrar en cualquier universidad de España, con lo cual podemos entender que aquí hay una lucha entre comunidades autónomas a ver quién facilita más el trabajo, quién facilita más a sus alumnos el poder acceder a las universidades de cualquier lugar de España. Y esta situación no tiene vuelta atrás, porque es algo que los españoles hemos ido haciendo a lo largo de las décadas. En principio, en los años 70 había un único examen para una única selectividad en toda España. Después, las llamadas regiones históricas, Cataluña, el País Vasco, en los años 80, reivindicaron poder tener sus propios sistemas educativos, es decir, hacer sus propios exámenes, también exámenes de matemáticas diferentes, y el gobierno estatal lo aceptó. Y se generó el llamado territorio M, que era un territorio enorme, que eran toda España menos estas comunidades autónomas, donde se impartía una única selectividad, digamos, española. Y esto fue hasta el año más o menos 1998, con la entrada de la LOCSE, en la cual aquellas famosas comunidades autónomas, las 10 que quedaban de la vía lenta, también fueron obligadas a asumir la selectividad, es decir, a asumir un sistema educativo propio y también a generar sus propios exámenes de selectividad. Y digo que fueron obligadas porque hubo comunidades autónomas, por ejemplo, Aragón, que no pidió en ningún momento hacer su propia examen de matemáticas independiente o específico diferente de los demás. Pero de alguna forma se les obligó porque el mapa español que había, que era el territorio español y dos lugares especiales, digamos, independientes, Cataluña y el País Vasco, a nivel político no quedaba bien, con lo cual se hizo una trencadissa, cada comunidad autónoma que haga su propio examen de matemáticas y así quedamos todos los españoles igualmente a trocitos, pero todos por igual, ¿de acuerdo? Y esto siempre acompañado con un montón de miles de millones de, en aquella época, pesetas para sufragar toda esta diversidad de exámenes.
¿Cuál es el resultado de todo esto? Si hubiera sido una, como yo tantas veces digo, una competición sana entre regiones, a ver quién hace la mejor calidad, a ver quién hace los mejores exámenes, hubiera sido maravilloso. Pero todo esto, la única resultante que ha tenido es la mediocridad. En estos momentos creo que puedo afirmar que España somos la primera potencia mundial de creación de ejercicios de matemáticas mediocres del mundo. Es decir, generamos una cantidad enorme anual de ejercicios mediocres de matemáticas que se van repitiendo el uno al otro, se van repitiendo a sí mismo, se van repitiendo los años, cada año igual, cada comunidad autónoma que por algún motivo se sale del camino y genera una prueba un poco diferente, los medios de comunicación la crujen al día siguiente, generando una dinámica absolutamente inmovilista, y de esto los medios de comunicación y las redes sociales se hacen eco no a los días, sino en cuestión de horas. Aquí en España podríamos instaurar los premios, una especie de Eurovisión, una especie de Operación Triunfo, de a ver cuál es el error más grave cometido, a ver qué comunidad autónoma ha metido la pata más en hacer un problema, a ver cuál es el premio al problema, digamos, peor redactado, o el problema que tiene los errores más garrafales. Creo que este año el premio del error más grave se lo lleva la Comunidad Autónoma de Valencia en un problema de geometría en el cual pedía determinar un cuadrado, pero que en realidad no salía un cuadrado, salía un rectángulo, pero bueno, que le han dicho que al examinador, al corrector, que bueno, tampoco que cuadrados y rectángulos tampoco vamos a volvernos locos. Y si de lo que se trataba era de reducir las controversias que había entre las diferentes dificultades de las pruebas de las diferentes comunidades autónomas, pues ahora vemos que se está produciendo todo lo contrario, es decir, ya es una tradición el exhibir en cuestión de horas pues las diferencias o las quejas que hay entre el alumnado, los estudiantes de algunas comunidades autónomas que se quejan de la excesiva dificultad que tiene su comunidad autónoma en relación con la otra selectividad de la comunidad autónoma vecina que le regalan las notas. Aquí en Cataluña la relación entre prueba de matemáticas de selectividad y currículum de matemáticas de bachillerato es todavía más esquizofrénica porque existe un tal llamado Consell Redactor de la prueba de matemáticas, que son unos gurús que hay en la universidad, que son los que escriben la prueba de matemáticas, que tienen como norma propia característica de Cataluña, que en Cataluña solo entra el temario de matemáticas del último curso, solo de un curso, del último, solo entra aquello, sí, pero ¿qué entra aquel año? Como hay todo este pitote de cambio curricular, tampoco queda claro qué estudiar en ese año, con lo cual al final son ellos, al redactar la selectividad, los que nos dicen a nosotros los profesores que tenemos que estudiar o enseñar en ese último año, porque eso es aquello que ellos piden en selectividad, como llevan haciendo desde tiempos inmemoriales. No sé si me explico bien, porque es un poco lioso. Lo siento si no me explico mejor. En fin. Un segundo aspecto para mí muy importante de las pruebas de selectividad y que nos lo vamos encontrando es en el redactado de los problemas, porque dentro de este nuevo bachillerato supuestamente tan maravilloso que nos tienen que ofrecer pero que nunca llega ni nunca llegará, es que está basado en las competencias básicas y en la matemática adaptada a la vida real, en contraposición a una matemática abstracta, teórica, que huele a viejo, que es rancia, que está caduca. Este es uno de los mantras más machacados de todos estos sinvergüenzas de la pedagogía y todos estos gurús que se han adueñado del sistema educativo preuniversitario. Generan esta basura y nosotros los profesores de secundaria no nos queda otra que tragarla. ¿En qué consiste esta aplicación a la vida real? Pues veamos un ejemplo en la prueba de selectividad de Cataluña, por ejemplo.
Aquí abrimos el documento y aquí lo tenemos. Fijaros que, pues típico problema. Juan encuentra entre los papeles de su abuelo un esbozo como el que aparece en la figura adjunta, donde describe un terreno de regadío, importante que el terreno sea de regadío, que ha dejado en herencia a su padre. Fíjate, la curva de la gráfica es y es igual a f de x, con f de x menos x a la cubo más 7x al cuadrado menos 6x más 5. A partir de la expresión, calcular las coordenadas de los puntos y calcular no sé qué la recta, y obviamente supongo que será calcular el área del terreno. A ver, vamos a dejar las cosas claras. Esto no es aplicación a la vida real, esto es hacer el gilipollas. Esto es una tontería. Esto es coger las matemáticas tradicionales de áreas, de integración, de puntos de corte y tener que orlarlas con estas frases que no valen a cuento, que no ayudan nada, que no aportan nada y que lo único que sirven es para hacer el capullo. Porque todos, también los redactores de las pruebas PAU, pues estamos obligados a esta santa inquisición educativa que nos obliga al redactado aplicado a una vida real. No, tú no vas al notario a hacerte un esbozo de un terreno que heredas y que es de regadío y tienes esta función. Esto es una tontería como un piano. Y de esta santa inquisición que es actualmente este lenguaje de competencial no se escapa nadie. Si vamos a la selectividad de Madrid, por poner un ejemplo, pues nos encontramos más de lo mismo, ¿no? A ver, se tienen listones de madera de 3 longitudes diferentes, fíjate tú, largos, intermedios, cortos, puestos uno tras otro, tanto con 2 listones largos, 4 intermedios, como con 3 listones intermedios y 15 cortos, se consigue la misma longitud total. Un listón largo no sé qué, no sé cuántos, y con 9 listones cortos y añadir 7 centímetros. Mira, oye, al final lo que estás pidiendo es que plantees una ecuación de 3 incógnitas, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas de toda la vida de Dios y que lo resuelvas pues con el método que te dé la gana. Volvemos a lo mismo, esto no son matemáticas aplicadas a la vida real, esto es coger las matemáticas de toda la vida y ponerles maquillaje, auténtico maquillaje, kilos y kilos de maquillaje que no sirven para absolutamente nada. Precisamente la reflexión de hacer unas matemáticas modernas, renovar el currículum de matemáticas para hacer unas matemáticas actuales que realmente solucionen los problemas actuales, es el gran tema de debate y es el gran tema de reflexión para la enseñanza de las matemáticas. Y sistemas educativos de prestigio internacional, como pueden ser el Bachillerato Internacional o las A-Level de la Oxford, están haciendo un trabajo muy importante de reflexión sobre el currículum de matemáticas, pero lo que tenemos que entender, y estos imbéciles gurús educativos no les da la gana o no quieren entender, es que hacer unas matemáticas aplicadas a la vida real no implica reducir el temario como ellos quisieran, no, lo que implica es hacer aún más temario de las matemáticas básicas. Las matemáticas que realmente se aplican a la vida real exigen por parte del estudiante un contenido temático muchísimo mayor, un currículum muchísimo más amplio y muchísimo más profundo. Esta es la gran trampa, de alguna forma, de hacer unas matemáticas curriculares aplicadas a la vida real. Por ejemplo, en estadística ya no tiene sentido calcular la normal con la tablita, sino que estos currículums de prestigio utilizan ya incluso en selectividad calculadoras muy potentes de la gama alta que valen 150 euros o más para poder hacer estadística de verdad, con test de hipótesis, con el test del h cuadrado, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, incorporar, ¿por qué no?, pequeños ordenadores a selectividad, de forma que una selectividad moderna para mí implicaría hacer 2 pruebas diferentes.
Primero, una prueba sin ningún tipo de calculadora y sin ningún tipo de artilugio electrónico, es decir, estudiando los conceptos de matemáticas, y después una segunda prueba utilizando las herramientas modernas como pueden ser ordenadores portátiles, ordenadores que tendrían obviamente anulada la wifi para que no se pudieran conectar por internet, pero que tuvieran herramientas, por ejemplo, de representación gráfica de funciones o, por ejemplo, para resolver ecuaciones de forma numérica. De esta manera tendríamos una matemática realmente moderna. Y dicho esto, también nos podemos plantear si realmente es necesario o es útil ir por ese camino de hacer esta matemática aplicada que exige tantos conocimientos que serían propios de la universidad, porque las matemáticas las podemos considerar como un edificio y la etapa preuniversitaria lo que estamos haciendo son los cimientos de ese edificio. Los cimientos no se ven, los cimientos no son bonitos, los cimientos de una casa no se pintan, pero están y son necesarios para después construir esa casa. Por lo tanto, también nos podríamos replantear las dos vías, si es útil hacer esta matemática tan aplicada o más útil es hacer esta matemática básica, abstracta, teórica, que sirva para después poder aplicar ya en un contexto universitario las herramientas propias de la matemática aplicada a la vida real que resuelve problemas. Es un tema abierto y es un tema apasionante, pero lo que no puede ser es que lo convirtamos en estas tonterías de herencia del abuelo o de chorradas de estas que lo único que hacen es enmascarar una matemática que es la de toda la vida. Y por último, me gustaría comentar con vosotros un aspecto que yo encuentro terrible de esta selectividad y en general de las selectividades de los últimos años, cómo están totalmente dopadas de comodines, cómo los comodines, la enorme cantidad de comodines que hay desde la época de las pandemias COVID, desvirtúan totalmente el carácter evaluador de la selectividad de matemáticas. Los que tenemos ya una cierta edad recordamos que hubo un tiempo en el cual en la prueba de matemáticas uno de los problemas, había un problema que valía 4 puntos de 10, el 40% de la nota era resolver un problema bastante amplio. Que te tocara un problema de un tipo o de otro podía ser dramático, con lo cual se ofrecían dos opciones, dos exámenes, la opción A y la opción B. Tú tenías que escoger una de las dos. Una vez habías escogido una de las dos, tenías que hacer el examen completo, es decir, tenías que saber todo el temario para sacar una buena nota. Después esto se convirtió en, al menos aquí en Cataluña, en un examen de 6 problemas que valían 2 puntos cada problema y tenías un comodín. Había un problema que te lo podías dejar y aún así obtener un 10, porque si había algún problema especialmente difícil, no te supusiera una derrama, una sangría de puntos en tu nota. Con la llegada del COVID esto se disparó en los años 2020 y en adelante, y entonces todas las comunidades autónomas empezaron a poner comodines a trote y moche. Algunas comunidades autónomas ponen 8 problemas, de los cuales 4 son comodines, es decir, solo tienes que escoger 4. Otras plantean 10 problemas con 5 comodines, es decir, solo te tienes que estudiar la mitad del temario para sacar un 10, con lo cual aquí entra toda una serie de estrategias y de escaqueos del temario, es decir, los alumnos se pueden dejar bloques enteros del temario y aún así optar a las notas más altas. Sí que es cierto que parece ser que comunidades autónomas, como por ejemplo la de Madrid, empiezan a regular este cachondeo y a trabajar por bloques de forma que obligatoriamente tienes que tomar un problema de cada bloque y por lo tanto obligatoriamente te tienes que estudiar todo el temario si quieres una nota alta, pero lo que no es de recibo es mantener un sistema de corrección propio de la pandemia y continuar año tras año manteniendo este sistema excepcional. Todos los países de nuestro entorno en la época del año 2020 tuvieron el problema de la pandemia y hicieron mecanismos de corrección, pero ya han vuelto a las pruebas, a los sistemas digamos convencionales, a sistemas justos.
Porque hay que decirlo que este sistema no es justo para nuestros alumnos y penaliza de forma grave a nuestros alumnos de excelencia. Estoy pensando, por ejemplo, en estos alumnos excelentes que quieren entrar en medicina. Estos alumnos se les exige una nota no alta, altísima, terriblemente alta, y este sistema de comodines les penaliza a ellos porque hace que de alguna forma eleva las notas en general 1 o 2 puntos por encima de forma, digamos, artificial, pero ellos tienen obviamente el techo del 10. Del 10 no se puede pasar, con lo cual el entrar en medicina o no entrar en medicina ya depende de sacar 10 puros en matemáticas y en general en todas las asignaturas. Es decir, hay una enorme presión. En estos momentos entrar en medicina se ha convertido en un auténtico los juegos del hambre de la selectividad, y no hay derecho, no es justo para estos alumnos esta presión tan elevada. No es justo, no es ético que las matemáticas para ellos se conviertan en esta especie de test psicotécnico de inteligencia de forma tan agresivo. En fin, gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.